Ahora vamos a continuar con el espacio público como espacio de trabajo en pandemia, a cargo de Susana Salvatierra y Santiago Sáez. Susana es arquitecta de la Universidad Nacional de Tucumán, profesora adjunta en Morfología 3 de la Universidad Nacional de Tucumán, auxiliar docente del Taller de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, investigadora CIUNT, investigadora categoría 4, secretaria de Asuntos Estudiantiles desde el 2018 en la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, Santiago es arquitecto de la Universidad Nacional de Tucumán, es investigador CIUNT, investigador categoría 5 y auxiliar docente graduado en Morfología 3 de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, los escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con Santiago hemos organizado la Hola, exposición de forma tal que vamos a tener una instancia de medio repaso, porque esto es la continuidad de un trabajo que ya habíamos iniciado. Aproximadamente lo presentamos en el 2018, en el primer encuentro Aleph. Y esto es una continuidad aprovechando también esta instancia tan particular de, de COVID. Escuchando acá a los compañeros antes que nosotros, celebro porque estamos todos dentro del mismo marco conceptual, preocupados por una ciudad inclusiva. Justamente eso es lo que nos movió en ese entonces, en el 2018, a observar un fenómeno que empezaba a ocurrir, que no es ajeno, que ya ocurrió en otros momentos de nuestro país, por el cual lo que observábamos era el aumento de una actividad de trabajo que utilizaba las veredas, el espacio público de la zona metropolitana y de distintos lugares de la ciudad, y que luego esta actividad creciente, digamos, ya llegaba a instalar elementos efímeros, ¿sí? Una especie de arquitectura efímera en muchos lugares. Cuando ocurre la pandemia, cuando la pandemia llega a nuestro país, y las primeras medidas que se toman, que era primero en la etapa esta ASPO, que empezó en marzo, y luego en nuestra provincia la DISPO empezó más o menos en el mes de septiembre. Pasando por una serie de fases, observamos que este uso de trabajo en las veredas cambia radicalmente, como muchas otras cosas cambian durante ese tiempo. Entonces, nos proponemos a contrastar esa observación que hicimos en el año 2018 con esta situación. En ese contexto de apenas 2 años, es alarmante también ciertas cifras, por ejemplo, con las que nos encontramos y que tienen un efecto muy fuerte en nuestras ciudades argentinas y latinoamericanas. Hay un dato que arroja el Banco Mundial, casualmente, a principios de este año, de este semestre, y nos habla de que en las ciudades argentinas el 40% de la población está en situación de pobreza. Eh, por supuesto que la observación la hacen indicando que esto es una situación natural dada la volatilidad de la historia argentina de la economía, eh, mientras que de alguna manera nosotros cargamos las tintas en que es el efecto de aplicar ciertas recetas neoliberales que inciden en los espacios públicos de nuestras ciudades. Este fenómeno de tomar el espacio público como soporte de trabajo está observado. Nosotros hemos vuelto a estos lugares que ya habíamos realizado las primeras observaciones y lo que notamos es que ha ido con una dinámica que iba acompañando, por un lado, las situaciones que se fijaban a partir de los COE, de los comités que se organizaron alrededor de la emergencia en cada lugar, con lo cual esta situación iba cambiando, ¿no? Se había introducido nuevas variables, como por ejemplo, que antes no se las tenía en cuenta, como el riesgo de contagio. El riesgo de contagio empieza a ser una lente que va a determinar las relaciones sociales, las actividades e incluso las circulaciones dentro de las ciudades e interurbanas también. Entonces, las preguntas que nos hacemos es cómo incide esta emergencia COVID y cómo va modificando eso en esta situación del trabajo informal que ya ocurría antes, en esa situación de crisis, digamos, en esa especie de pandemia económica, ahora pandemia de salud,
y que ya las habíamos registrado y observado. ¿Quién usa ahora ese espacio público, dada esta nueva irrupción de la distancia, del aislamiento? ¿Quién va a ir usando esos espacios públicos en la medida que van cambiando estas fases? ¿Y cuáles serían estos nuevos elementos que se manifiestan? Si aparece alguno, ¿cuáles serían? Y si esos nuevos usos, esos nuevos elementos que aparecen en el espacio público vereda, si establecen estos nuevos patrones. Una pregunta más que también quedó en el aire era, ¿cuáles de estos elementos se van a incorporar casi de forma permanente? Esto que tanto escuchamos que han venido para quedarse, ¿no? Estas son las preguntas que nos planteamos. El marco conceptual sobre el cual trabajamos, que acá algunos de los compañeros, Martín y los compañeros anteriores ya más o menos habían estado hablando, tiene que ver con el entender el espacio como ese lugar donde se realizan unas prácticas, las prácticas vinculadas con estas frecuencias de los usos de los espacios públicos no son azarosas, sino pueden ser hasta leídas, describen patrones. Martín, cuando hablaba de su ponencia, también me recordó mucho a esta situación de lograr leer, entender esas características de bordes y esto que estaba estudiando él. Entonces, acá justamente una investigadora que nos encontramos, ella habla de estas prácticas vinculadas a la frecuencia de estos espacios públicos. No son erráticas o impredecibles, sino que exhiben estos patrones que podrían ser identificables y que permiten también ser calificados por repetitivos o por locales o estratificados incluso. La vinculación de estas dimensiones, de lo socioterritorial, que es lo que podemos observar nosotros, lo que hemos ido identificando y localizando en un mapa del área metropolitana, pero también esa dimensión sociocultural, y es ahí donde juega muchas de las dimensiones que ya ha nombrado acá nuestro compañero Martín, sobre lo sociopolítico, lo espacial, el territorio del espacio público como un lugar donde se despliegan una serie de luchas, de intereses y de derechos, es lo que nos invita también a estudiar ese análisis que debería estar fundamentado en una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La idea, ¿cuál sería? Que estas dos dimensiones deben ser tenidas en cuenta y deben articularse, sobre todo cuando pensamos en generar situaciones de proyecto, ¿no? Que son las que guían nuestro hacer. Así es que nosotros lo que vemos que a partir del 2020 se globaliza esta enfermedad. O sea, de todas las cosas que se venían globalizando, bueno, se globalizó el virus, se globalizó la enfermedad, y que aparece un paisaje, se empieza a manifestar un paisaje que parece hasta irónico. Cuando hablábamos de las ciudades fragmentadas latinoamericanas, que sus actividades también manifestaban esas fragmentaciones, como de repente este hecho ha unificado toda esa fragmentación. El paisaje de esas ciudades vacías de calles, vacías de personas en sus calles, vacíos de encuentro, vacías de circulación, que era un paisaje que de repente uno cambiaba los canales y no sabía qué ciudad estaba observando porque eran todas, salvo por los elementos estos icónicos, pero que cualquiera de esas calles podría ser con más o con menos gravedad las nuestras. Esa alteración que se produce en todos los órdenes de la vida cotidiana, lo más tremendo es que ocurre en pocas semanas. Y esa situación de que ocurre en pocas semanas también exacerban muchas tensiones. Esas tensiones que ya estaban en esa ciudad fragmentada que venía de una serie de luchas y tensiones que obviamente vienen acrecentadas por crisis económicas, pero en donde no deja de existir el problema de la falta de la vivienda, no deja de existir el problema de la falta de trabajo. Sobre esos lugares, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, y en el nuestro especialmente, van a ser intervenidas de alguna manera con un paquete de medidas. Y esos paquetes de medidas buscan, por un lado, paliar estas situaciones sociales de la población más vulnerable, pero también asistir a todo ese circuito comercial que tiene una fuerte incidencia en las áreas metropolitanas, para que de alguna manera el impacto de esta no actividad comercial, del no intercambio, no tenga tanta incidencia. Estos paisajes nuestros de cada día
llevaban realmente mucha angustia, no solamente al interior de nuestras casas, sino que además era una situación muy angustiante porque, bueno, uno no tenía posibilidades de planificar y todo plan se caía. Al poco tiempo se caía y había que volver a replantear. Por eso es que cada vez que se habilitaba, que ese COE, que empieza a ser como el nuevo gobierno consulto de cada una de las ciudades, habilitaba alguna actividad, se respiraba. Muchas familias empezaban nuevamente con esa intención de volver a la normalidad. Esa palabra de volver a la normalidad era un presente pasado que estaba todo el tiempo, ¿no? Entonces estas cosas de volver, ¿a qué volvían? ¿A dónde se volvía? Y ahí es donde nosotros empezamos a observar ciertos cambios. Estas calles que empiezan a tener una ocupación diferente, donde hay además puesto al servicio dentro de todo este sistema de medidas que se toman, hay todo un servicio de vigilancia que además de cuidar la inseguridad está puesto al servicio de la seguridad y de la salubridad, midiendo distanciamientos, ordenando la gente que espera, la situación de espera en las veredas, que antes era propio de un sector social, ahora se generaliza. La vereda como un espacio de espera que no está preparado para albergar esa espera. Y hay ciertas cuestiones que enfrentan, que nosotros notamos que enfrentan, y que una de las, digamos, de los sectores más perjudicados, es verdad, que es la cuestión comercial. En San Miguel de Tucumán nosotros tenemos una fuerte comunidad vinculada a las actividades comerciales y a todas las actividades que además suman o que viven de esta actividad comercial. Los cuentapropistas quizás son los que corren con la mayor carga, que además van a ser los que más se van a manifestar en el espacio público que no se puede usar para poder volver a abrir sus actividades. Mientras que aquellos que habíamos observado antes en el 2018, que utilizaban el espacio público como modo de sustento para hacer su trabajo, que además eran tildados de ilegítimos, ya no se encuentran en el espacio público. Han tenido que volver a sus hogares. Gracias a la asistencia del Estado, muchos de ellos abrieron en sus propios hogares locales para la venta, generando además ese circuito chico dentro de su escala barrial, de esa mesoescala de la que hablaban también. Este cuentapropista, que ya tenía un local, que además el espacio público era como ese lugar de recreación, de encuentro, de contemplación, es quien va a invadir el espacio público. Eso es lo que observamos. Lo invade con los propios clientes que tienen que esperar afuera del local. Pero también lo invade en la medida de que se van habilitando una serie de actividades con sus propias actividades que las pone en la calle por las restricciones dadas. Uno de los autores que nos parece interesante, hemos encontrado una tesis de doctorado, después al final vamos a ver la bibliografía de Di Domenico. Él comenta en una entrevista que hace a un profesional, a González, que donde dice que el espacio público de una ciudad contemporánea puede ser entendido también, es como la ciudad misma, es un espacio de geometrías variables. Creo que la pandemia ha puesto en evidencia esto. Lo que antes nos costaba leer la ciudad a partir de décadas o a partir de cambios que tenían que ver por ahí con introducción de nuevas tecnologías o cambios radicales, ahora le hemos podido observar a estos cambios, a estas geometrías variables, en muy poco tiempo, en semanas, en 2 meses. La ciudad de marzo no es la misma que la de hoy. También nos dice que esta geometría variable genera relaciones en red entre distintos lugares, barrios, plazas, edificios, ciudadanos, instituciones, corporaciones, y algunos de estos nodos, estos nuevos nodos que observamos nosotros, ni siquiera son fijos en su localización, no son estables tampoco en el tiempo. Y de ahí es que hablamos de esta geometría variable. Esa geometría variable es la que nosotros hemos vuelto a observar, en donde hemos encontrado nuevos actores y donde hemos observado que otros actores que estaban antes, incluso que eran característicos de ciertas zonas, ya no están. Santi, te doy la palabra si contás un poquito el resumen de la parte que fuimos analizando. Bueno, muchas gracias, Sus. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Ahora, bueno, les cuento un poco. Esto
todo este marco teórico que les describió, les contó un poco Susana, nosotros en principio, bueno, como les decía ella, este fue un trabajo que hicimos en 2018 y ahora estamos revisando, comparando y quizá volviendo a sacar conclusiones y a poder hacer una nueva síntesis de estas ideas y de estas cuestiones que nos vamos encontrando al recorrer la ciudad. Originalmente, en nuestra primera visión, en nuestro primer acercamiento a esta cuestión y a esta problemática, hemos trabajado con esta área, que esto es, ustedes verán, es el Gran San Miguel de Tucumán, y hemos tratado de definir como los distintos centros de cada uno de los sectores, pero, y donde ahí hemos empezado a hacer los mapeos y las lecturas, pero después esta modalidad, la verdad que nos ha resultado demasiado grande de abarcar, muy compleja, la verdad que eran muchísimas actividades, entonces hemos decidido, y particularmente en este caso, en el caso en el que nos encontramos ahora, donde además todavía la movilidad es reducida y por ahí mucho menos el flujo de personas que están haciendo uso de los servicios, etcétera. Entonces hemos decidido reducir ahora la casuística, la problemática solamente al área del microcentro, tratando de centrarnos en algunas arterias principales y en algunas cuestiones. Ustedes veían en una de las primeras imágenes donde se veían las mesas en la calle, eso es la calle General Paz, que es una calle donde pasan este tipo de situaciones, donde tenemos en una sola cuadra hay 4 cervecerías con mesas sobre la calzada, donde es una calle donde circulan, si no me equivoco, 14 líneas de colectivo. Entonces, verdaderamente nos ha llamado muchísimo la atención la problemática esta y cómo se está desarrollando en nuestra ciudad. Para explicarles un poquito más o menos cómo es la metodología de trabajo que tiene que ver con esta lectura y observación crítica, bueno, esto nació originalmente en el año 2018, después de que asistimos con Susana a un curso del arquitecto Federico Soriano, donde él hablaba de un método, el método de mapeo, que consiste básicamente en observar, tomar alguna decisión o algún punto de interés, observarlo, sacar alguna conclusión y después reobservarlo para ver si esa conclusión sigue estando vigente o si ha cambiado, se ha modificado de alguna manera. Particularmente para este caso nosotros hemos armado esta variable para identificar y observar y buscar distintas formas de manifestaciones de este uso del espacio público. Por ahora le podremos llamar ilegítimo, o le podíamos llamar ilegítimo hasta hace un par de meses, ahora parece que es una ocupación legítima del uso del espacio, perdón. Entonces finalmente eso nos ha llevado a determinar 2 grandes categorías de espacios comerciales o de formas de manifestación en el espacio público, que son verdaderamente las manifestaciones que son permanentes, es decir, locales que tienen locales comerciales que tienen un cierto equipamiento y utilizan como un espacio extra que puede o no estar arrendado a la municipalidad, como una extensión del propio espacio. Y lo que son las situaciones comerciales que nosotros les llamamos efímeras, donde una persona viene, arma algún tipo de espacio o define de alguna manera algún tipo de espacio, realiza su actividad y al final de la jornada levanta todas las cosas y la actividad desaparece completamente en el espacio. Y nosotros finalmente teníamos un par de aspectos en consideración que resultaban de la ubicación de donde se realizaba la actividad comercial. Primero nosotros solamente definíamos la posición en la manzana, es decir, si eran en esquina o en la mitad de cuadra, y ahora tuvimos que agregar 2 situaciones que nos resultan interesantísimas, que es las situaciones de la atención calle de por medio, donde bares y el sector gastronómico utiliza la vereda del frente de su propio local como una extensión de su propio espacio, y
también la utilización de los espacios verdes, las plazas en particular. A esto les podría ir mostrando, que ahora me acabo de dar cuenta que tengo la diapositiva, donde acá, por ejemplo, vemos esta situación donde acá una plaza muy concurrida, donde aparece la presencia del bar como un extra de las actividades de la plaza. La otra variable que teníamos en cuenta es la posición respecto de la posición de la actividad comercial respecto de la vereda, donde originalmente habíamos trazado estas dos opciones, donde el local o un tercero ocupa sobre la línea municipal y ocupa la vereda, o al revés, desde el cordón toma la vereda y le genera un límite de alguna manera a la calle. Pero ahora tenemos esta nueva forma de intervención del espacio. Esta foto es de esa intervención, de esa lectura, perdón, del 2018, y esta ya es del 2020. Siempre van a poder comparar así las imágenes, donde directamente la ocupación se hace sobre la calle y en general la vereda se deja libre. Es un espacio que de alguna manera se ha ganado al peatón o al usuario del local comercial frente al vehículo, pero también como contrapartida o contraposición aumenta la inseguridad y verdaderamente el nivel de contención que uno puede tener en ese espacio es mucho menor. Otra variable que habíamos implementado, que habíamos descubierto Santi, en esta lectura... Disculpame, Santi, les quedan 3 minutos, perdón. Sí, bueno, no son tantas variables, así que ya termino. Respecto de los límites, es decir, si esta expansión se hacía a partir de sin límites, con límites, generando límites virtuales, o con la generación de límites tangibles. Ahora se puede ver estos límites tangibles que consisten en una cinta verdaderamente, como les decía, que no generan ninguna contención. Y la última variable tiene que ver con la situación de la circulación, si se realiza a través de la actividad comercial, o si la actividad, esta no es en particular una actividad comercial, pero niega completamente la circulación al peatón, dueño, entre comillas, muy grande, original de ese espacio, de la vereda. Esta es una imagen muy interesante respecto de lo del poder de policía que tiene ahora algunos sectores de la municipalidad, donde esta esquina es exactamente la misma y la actividad continúa siendo la misma, que es la venta de empanadas 2 años después, pero la plaza y el espacio verde se ha acondicionado distinto. Por lo tanto, estas personas que intervenían en el espacio antes, ahora deben hacerlo por debajo del cordón de la vereda, apoyando, colocando su mercadería en la calle directamente. Y por último, bueno, ya llegando a unas conclusiones parciales, digamos, sobre cómo se expresa esto en el espacio público. Esta, de nuevo, es una lectura del 2018 a partir también de otro puesto de empanadas que se determina un espacio que es único, es definido, es respetuoso del espacio peatonal y le devuelve el espacio al peatón de nuevo, y es multifuncional. Pasan un montón de cosas debajo de ese gazebo en simultáneo, en contraposición de, por ejemplo, esto es una imagen de un bar céntrico donde el espacio ya no tiene límites claros, no se sabe dónde termina, cuál mesa corresponde a cada bar, no tenemos idea. Te sentás en la vereda del frente y no sabes si te van a atender o no, incluso, pero es completamente invasivo respecto de la circulación peatonal y es monofuncional, solamente funciona, sirve y es válido para aquel que va a consumir en el espacio ese. Entonces le ha quitado la categoría de público al espacio público de alguna manera. Y lo último era, ya para terminar, cerrar, una reflexión de Sousa Santos sobre el derecho a la transformación de la propiedad privada y de la propiedad pública. Él habla de que es necesario buscar una tercera posición de alguna manera entre estos dos tipos de posesión del espacio, que tenga que ver con, está orientada a la solidaridad de los derechos y
que esté social y políticamente anclada en esa solidaridad y en esa búsqueda del bien común. Esta es nuestra bibliografía. Este es un trabajo todavía con muchas aristas y con muchas situaciones pendientes de seguir investigando, que esperamos poder seguir haciéndolo, quizá en un contexto más amable para la lectura de las distintas situaciones y complicaciones urbanas que tenemos en nuestra ciudad. Eso es todo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, por tu invitación. Gracias, Ale. Gracias, Matías. Gracias, Bueno. Matías.